La voz de todo el Perú, Mabel Huertas y Carlos Villarreal. Tenemos el gusto de estar con ustedes. Lo adelantamos antes de nuestros anunciantes. Vamos a conversar con la doctora Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, respecto a esta serie de restricciones del Poder Ejecutivo con relación a los no vacunados y su acceso a establecimientos cerrados. Hay quienes han cuestionado estas medidas, señalando que se están violando derechos constitucionales. Doctora Abanto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos y Mabel. Un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, ¿es válida esta, diríamos, objeción que establecen algunas personas? Ayer conversábamos con el congresista Alejandro Muñante al respecto, quien ha pedido explicaciones a la Premier. ¿Es válida esta objeción respecto a la posible violación de derechos constitucionales con las restricciones establecidas por el Ministerio de Salud? No es válida, porque hay que tener en cuenta que el derecho a la salud también implica obligaciones de las personas. Y esto se suele dar en lo cotidiano y más ahora en pandemia. Por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla, ¿no? Y hay una serie de restricciones a los derechos que se imponen todo el tiempo para garantizar la salud pública. Antes de la pandemia, por ejemplo, ya se han establecido múltiples limitaciones a los derechos, como por ejemplo no fumar en lugares cerrados o limitar la velocidad en las vías de tránsito para disminuir las muertes por accidentes de tránsito. Y desde luego en un contexto de pandemia las limitaciones a las libertades son necesarias para garantizar la salud colectiva. No hay forma de garantizar la salud individual si no hay una garantía de la salud colectiva. Hay entre los argumentos diversos puntos, por ejemplo, la afectación al derecho al trabajo, a la libre conciencia inclusive, a la libertad de religión, la libertad de trabajo, etcétera. Hay que tener en cuenta de que los derechos se tienen que limitar para poder garantizar el derecho a la salud, ¿no? Todos los derechos tienen límites para propiciar el bien común. Y en este caso, la propia Constitución política señala que es deber de toda persona contribuir a la defensa de la salud. Es decir, no solamente es un derecho de que el Estado te tiene que proteger o se tiene que implementar, por ejemplo, servicios para proteger la salud, sino también en la propia Constitución, la Ley General de Salud, ¿no? Y la ley que regula los derechos de los usuarios de los servicios de salud, todas estas leyes establecen las obligaciones que tienen las personas, el deber que tienen las personas de cumplir una serie de obligaciones para garantizar la salud pública o la salud colectiva. Entonces es legítimo, es necesario, es válido limitar los derechos y las libertades para poder garantizar precisamente que podamos, toda la sociedad, ¿no? Tener niveles de salud pues adecuados para el desarrollo de nuestras vidas y de nuestro país. Y quizás no nos damos cuenta, doctora Abanto, pero en el día a día nosotros vivimos con limitaciones a nuestras libertades, y esa limitación llega cuando se tiene que respetar el derecho del otro también. Yo tengo derecho, como cualquier ciudadano, a la libertad de expresión, como periodista, a la libertad de prensa, pero no tengo derecho a difamar. Por ejemplo, así es. Un vecino tiene derecho al sano esparcimiento en su hogar hasta ciertas horas, porque no puede colocar la música a todo volumen 3, 4, 5 de la mañana. Para eso inclusive hay normas municipales que se tienen que cumplir, ¿no? En el día a día vemos que hay límites para que esto no se convierta en un libertinaje. Y cuando estamos hablando de salud pública, estamos hablando de asuntos mayores. Así es. Y entonces, en primer lugar, no es la primera vez, sino más bien se limitan los derechos con frecuencia para garantizar el bien común. Y ahora, en el contexto de la pandemia, es necesario precisamente limitar los derechos para poder hacer frente a un virus que es altamente mutante, que es un virus altamente contagioso y que es un peligro muy grande para nuestra salud a nivel individual y colectivo, para el desarrollo de nuestro país. Hay que tener en cuenta que los países más desarrollados, incluso que tienen
más capacidad, por ejemplo, de hospitalización para sus ciudadanos, también han implementado bastantes limitaciones a los derechos para poder hacer frente a la pandemia. Y esto viene ocurriendo durante toda la pandemia, y más ahora que lamentablemente el virus sigue mutando, como se ha hecho cada vez más contagioso. Los países europeos, por ejemplo, ahora han establecido nuevas limitaciones a los derechos para proteger la salud de su población. Doctora Abanto, ¿usted está de acuerdo con la posibilidad de que se establezca, por ejemplo, o se aplique la muerte civil para los no vacunados? Esta posibilidad la deslizó ayer el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ¿no?, como manera justamente de combatir la pandemia y contra aquellas personas que no se quieren vacunar. Sobre ese tipo de decisiones, en la Defensoría del Pueblo todavía tendríamos que evaluar cada caso y evaluar su razonabilidad, ¿no? Y además, si esa medida va a poder ser efectiva realmente a lo que se quiere conseguir, que es que nuestro país avance de manera significativa y logre, ojalá nuestro país pueda dar ejemplo también nuestro país a otros países de la región en liderazgo en vacunación. Cada caso se tiene que evaluar en su contexto. Doctora Abanto, pero a ver, no podemos adelantar opinión. Pero la muerte civil, para que lo entiendan nuestros oyentes, esto implica que no podrían viajar, ¿no?, que no podrían suscribir contratos, que no podrían realizar trámites notariales, no podrían cobrar cheques. A ver, ahí tiene que haber una proporcionalidad también, ¿no? Así es, así es. Y además se tiene que identificar en qué momento una medida es razonable, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro país es un país diverso donde la vacunación ha llegado con mayor velocidad, sobre todo en las zonas urbanas, pero no ha llegado con esa fuerza en las zonas rurales. Entonces, medidas que puedan, por ejemplo, ser contraproducentes en zonas rurales se tendrían que evaluar con cuidado, ¿no? Entonces, pero limitar, doctora... sí se pueden limitar derechos, pero se tiene que evaluar en qué medida sería eso razonable. Ajá. Dependiendo todavía de nuestro nivel de avance de vacunación, por ejemplo. Entonces, pero limitar estas actividades de los no vacunados no es un argumento razonable, por ejemplo, para esta posibilidad de la muerte civil. En este momento no quisiera, adelantar opinión sobre eso, pero sí quisiera señalar, por ejemplo, que hoy establecer como requisito en las zonas urbanas que se condiciona el acceso de las personas a los lugares cerrados donde hay mayor peligro de contagio solamente a los vacunados, hoy en día eso es una medida razonable. Eso es razonable, pero lo otro, a ver, parece un despropósito, ¿no? Porque ¿en qué afecta a la salud pública que yo firme un documento, un contrato particular? O sea, no podría hacerlo porque no me vacuné. A ver, creo que ese tipo de medidas más bien lo que hacen es darle más argumento a aquellas personas que se dicen defender las libertades individuales, efectivamente, ¿no? Sí, en este momento es una medida que parece, en verdad, sí, demasiado exigente y desproporcionada. En este momento prácticamente no sería algo razonable, ¿no? Pero sí tendríamos que concentrarnos como país, creo que en aquello que en este momento sí es lo que necesitamos, que es en principio tener claridad de que necesitamos usar las mascarillas, seguir usando las mascarillas y recordarle también a la población que el uso de las mascarillas es obligatorio y por tanto también es importante que estas nuevas normas, por ejemplo, el condicionamiento del acceso a lugares cerrados para personas vacunadas, es una medida necesaria para protegernos, para proteger la salud. Muy bien, doctora Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Ha sido usted muy gentil de atendernos. Muy buenos días. Gracias. Muy bien, señores. 7:30, así es, Mabel. Tenemos que ir con los titulares de esta media hora y regresamos.